Quiero que le den por favor la bienvenida con un fuerte aplauso a la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta. Ella nos va a hablar de este tema que es importantísimo, liderazgo femenino para sobrevivir a la inteligencia artificial. Sin duda algo que es muy importante. Un aplauso fuerte, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Aprecio en todo lo que vale al programa Mujer Ejecutiva y a Mundo Ejecutivo por esta cordial invitación. Y bueno, vamos después de este panel taquillero, ¿sí? y maravilloso que tiene que ver con liderazgo femenino, con lideresas, ¿sí? Vamos a tratar de encontrar este proceso de liderazgo dentro no solamente de nosotras, sino dentro de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Porque si queremos realmente sobrevivir a la inteligencia artificial, necesitamos potenciar la parte del liderazgo femenino. Me explico. ¿Qué significa ser líder? Bueno, ser líder significa lo que acaba de pasar ahorita, ¿sí? Significa que tu voz es escuchada, ¿sí? Significa que rompiste techos de cristal, techos de cemento, ahorita vamos a hablar de eso, y significa, por supuesto, que este liderazgo, ¿sí? y esta influencia que tú estás teniendo en el resto de las mujeres, en el resto de las personas, no solamente es visto y reconocido, ¿sí? sino que también es apreciado. Y me encanta cómo podemos tener un panel de diferentes colores y todas son esas lideresas que han abierto camino al resto de las mujeres. Estoy segurísima que ustedes, las que están aquí sentadas, están abriendo también caminos dentro de su organización y caminos dentro de sus instituciones. Y eso, sin duda, ¿sí? significa ser líder. No solamente es influir, ¿sí? sino también decidir bajo incertidumbre y asumir una responsabilidad personal y una responsabilidad institucional, sin duda. Bueno, aprender a liderar, ¿sí? no es una metáfora. O sea, el liderazgo, lo que vimos ahorita, no es un proceso que se improvisa. Es un proceso que se aprende, ¿sí? que se habilita y que entrenamos todos los días. El hecho de que estemos aquí juntas, ¿sí? nos permite también formarnos como líderes, escuchar a otras, escuchar su historia, ¿sí? el que podamos voltear con la otra, ¿sí? que está sentada a nuestro lado y podamos decirle, hola, soy Carmen Rodríguez Armenta, y que podamos compartirnos estas historias en esta cumbre, sin duda permite que se entrene el liderazgo y reconozcamos y nos reconozcamos a nosotras como estas líderes que necesita no solamente el país, sino el mundo. Y si consideramos los sucesos que pasaron este fin de semana, ¿sí? en un Medio Oriente que a lo mejor consideramos muy lejano, pero que sin duda, si esta guerra continúa, va a tener impactos importantes en los procesos, ¿sí? de energía de todo el mundo. Y entonces va a llegar a impactarnos también. Bueno, el liderazgo transformacional es aquel que eleva los estándares éticos, porque no solamente hay que ser líderes, hemos conocido muchos líderes y lideresas a lo largo del mundo y a lo largo de la historia de la humanidad, donde no solamente ¿sí? Hicieron algún bien. Hitler, por ejemplo, también fue un líder, ¿sí? pero no necesariamente su liderazgo tenía que ver con estándares éticos. Aguas con eso. El liderazgo transformacional o el liderazgo que estoy invitando a que tengamos, tiene que ver con la formación, pero tiene que ver con una preparación sostenida y tiene que ver con una conducta ética visible.
si nosotras queremos ser lideresas o somos lideresas, líderes en nuestras instituciones, es algo que tenemos, uno, que abrir camino a otras mujeres. Ya lo mencionaron aquí, ¿sí?, las líderes que acabamos de escuchar. Abrir camino a otras mujeres, es decir, sororidad. 2, construir redes y comunidad, ¿sí? Construir redes y comunidad. Y 3, recordar a quienes nos abrieron la puerta antes y que por ello nosotras pudimos llegar ahí mucho más fácil, ¿sí? En ese sentido, es que este liderazgo, por ejemplo, podría hablar de Marie Curie, ¿sí?, como científica, o podría hablar de Matilde Montoya como la primera mujer mexicana que se graduó de médica en 1887. Podría hablar de las paritaristas, porque les recuerdo que hace 100 años, pues, ¿no?, o hace 80 años, las mujeres no podíamos votar, ¿sí? Y esas mujeres nos abrieron camino. Pero en ese sentido, ¿a quién más reconocen ustedes? No solamente a quienes conocen, sino a quienes reconocemos como lideresas en un sentido cotidiano. Y es ahí donde este proceso, ¿sí?, de compartirnos las historias y compartir estos saberes tiene sentido, ¿sí? Y tiene sentido porque, uno, ¿podría levantar la mano quienes rompieron el techo de cristal en sus instituciones, por favor? ¿Sí? Ese techo de cristal que nosotras creíamos que siempre habían sido hombres, los directores, ¿no?, los vicerrectores. En mi caso, por ejemplo, una servidora es la primera subsecretaria de Educación Superior de México, ¿sí? Duré 6 meses, pero rompí un techo. A ver, ojo, y ese techo que rompimos significa que se rompió una estructura, ¿sí? Una estructura que tiene que ver con un sentido totalmente, ¿no?, hegemónico y un sentido estructural. Estoy segura que ustedes también lo rompieron. Y rompieron ese techo no solamente en un puesto, a lo mejor son las primeras de su familia que pudieron estudiar una carrera. A lo mejor son las primeras en su familia que pudieron tener una maestría, ¿sí?, un doctorado. Y como académica, ¿no?, que también en la Universidad de Guadalajara estuve y rompí un techo. La importancia, fíjense, de que no solamente rompamos techos de cristal, sino que acompañemos a otras mujeres a romper los techos de cemento. ¿Qué son los techos de cemento? Los techos de cemento son, de acuerdo con las teorías, ¿no?, con la teoría feminista, me veo muy academicista, pero no es así. Este techo de cemento significa que nosotras no creemos en nosotras. Y es el techo más difícil de romper. Cuando te dicen, oye, tú, ven, ¿no?, levanta la mano para que tú seas la académica, para que tú seas la nueva directora de la empresa, levanta la mano para que cuando tú estás viendo a quién pusieron de jefe, dices, yo puedo, ¿sí? Pero cuando no levantamos la mano a tiempo, cuando no creemos en nosotras mismas, tiene que ver con ese techo de cemento. Y hay otro techo también que prevalece en esta estructura social, que es el techo de diamante, donde nos colocan como adornito, ¿no? Ah, nos falta una mujer, ahí va, ¿no? Y donde no solamente tenemos que romper la estructura, sino porque es una serie de, ¿sí?, que a ellos también, a los hombres, les enseñaron, ¿sí?, que había que colocar o que había que a la mujer ponerle estos piropos de los que se mencionaban, ¿no?, de los que mencionaban nuestras lideresas. Y yo creo que todas hemos vivido estos micromachismos y hemos respondido de diferentes maneras. No sé ustedes, pero yo respondía generalmente de una manera agresiva porque sentía que me agredían. Y poco a poco he ido cambiando como para que sea más inteligente mi manera de decir las cosas, ¿sí?
sin que sea una voz agresiva, pero sí una voz que pone un alto, ¿sí? Y eso sí debemos de hacer, poner un alto. Sin embargo, existe algo que se llama el síndrome de la abeja reina. Aguas con esto. Es decir, este síndrome de las primeras mujeres que llegaron, pero que quieren ser las únicas, ¿no? Y entonces, cuando nos encontramos a una mujer que tiene el síndrome de la abeja reina, que reproduce las mismas exclusiones y las mismas jerarquías, ¿sí? Necesitamos nosotros hacerle ver que la sororidad es fundamental para cambiar el México y para cambiar el mundo en el que nos estamos inmersas. Y para que estas dinámicas del patriarcado pues se reduzcan sin duda. Y vamos a empezar ya a hablar de la inteligencia artificial. Pero quería primero hablar del liderazgo, porque si nosotros nos vamos directamente a la inteligencia artificial, podemos equivocarnos. Es decir, la inteligencia artificial lo único que va a hacer va a reproducir, ¿sí?, lo mismo que se tiene en las redes. Y generalmente lo que se tiene en las redes no es algo que tenga que ver con la equidad. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Me voy a ir a la parte del ejercicio, donde podemos nosotros, aquí está. ¿Quiénes utilizan inteligencia artificial? ¿Pueden levantar la mano? Perfecto, muy bien. Ahora, les voy a pedir que a su agente favorito de inteligencia artificial le digan, dibuja un ser humano en un carro, así tal cual. No le pongan nada más. Dibuja un ser humano en un carro. Y mientras lo está dibujando, ¿sí?, vamos a irnos a las gráficas y vamos a irnos, ¿sí?, a lo que está sucediendo. En 2024, las mujeres en posición de alta jerarquía, es decir, solamente había un 3% de CEOs, de acuerdo con el IMCO, con el Instituto Mexicano de la Competitividad, ¿sí?, en Estados Unidos. Ojo, el 11% eran CFO, ¿sí?, o sea, es decir, las directoras de finanzas. Y el 73% de las empresas no tienen mujeres a cargo del C-Suite, que es uno de los elementos que vamos a ver incluso en el último panel, ¿sí? En este sentido, quisiera mencionar que en México, estas estadísticas son reales, son y son las más actualizadas que tenemos. En México, las tecnologías de información, ¿sí?, y la ingeniería y manufactura todavía son áreas que prevalecen de manera masculina. Y fíjense cómo las áreas de cuidado, como ciencias de la salud, administración, ¿sí?, servicios, tienen que ver más con esta parte femenina, donde todavía la estructura social prevalece mencionando que son las mujeres las que tienen que quedarse a cargo de los cuidados. Y es por ello que en esta carrera, la carrera más demandada de todo México por universidades públicas y privadas, ¿sí?, es Derecho. Fíjense cómo en Derecho el 56% son mujeres, las que son actualmente estudiantes. Pero luego sigue Administración de Empresas, Psicología, 74.3% mujeres, y la Ingeniería Industrial solamente el 35%. Fíjense cómo en Ingeniería en Computación todavía prevalece la parte masculina con el 22.8%. Necesitamos que las niñas sepan que pueden ser lo que quieran ser, que no necesariamente las niñas tienen que irse a áreas de cuidado y que los niños no necesariamente tienen que irse a las carreras STEM. Un niño también puede ser enfermero si quiere, pero fíjense cómo hay una estructura social y cultural que hace que todavía exista dentro de las estructuras sociales y familiares cierta inclinación a que los niños se vayan a la parte de matemáticas, de ingeniería, de mecánica y las niñas se vayan a cuidados. Necesitamos acabar con esto.
Necesitamos que a las niñas no solamente les regalen muñecas, ¿sí?, que también les regalen carritos, que las niñas sepan que pueden cambiar y que sea la vocación, ¿sí?, la idea de cada una de ellas, las que las guíe hacia la carrera que quieren tener, y que rompamos estas brechas y estas barreras estructurales que ustedes como líderes, como lideresas que son en cada uno de sus espacios, ¿sí?, podamos hacer este cambio fundamental. Bien, la lucha de las mujeres no es por las mujeres mismas, es por toda la humanidad. Necesitamos que hombres y mujeres sean las que participen. Me voy a ir rápido. Ahora, ¿ya pusieron su inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Qué les puso su inteligencia artificial? Un hombre. Imagínense, pueden levantar la mano todas las que la inteligencia artificial, cuando dijeron dibuja un ser humano, les dibujó un hombre, por favor. Levanten la mano las que las dibujó una mujer. Sí, volteemos a vernos entre todas. Nuevamente, los que levantaron la mano para un hombre, los que les dibujó un hombre, que un ser humano era un hombre. Y no solamente un hombre, sino es un hombre blanco, ojo, ¿sí? Y guapo, ¿sí? O sea, físicamente. Entonces, imagínense ustedes, si nosotros ponemos a decidir a la inteligencia artificial, tiene sesgos. Aguas con los sesgos de la inteligencia artificial. Insisto, la inteligencia artificial tiene sesgos. Si ponemos un ser humano, es más, si le decimos dibuja un hombre exitoso, dibuja una persona exitosa, les va a dibujar un hombre blanco, guapo, con traje, con dinero. ¿Sí? ¿Qué significa tener éxito? O sea, hagámonos preguntas de fondo para que realmente sea el pensamiento crítico el que tome la decisión. Para que cuando usemos la inteligencia artificial dentro de las empresas, no sea un elemento que sea, ¿sí?, lo que me dijo la institución, lo que me dijo la tecnología, sino que seamos nosotros los que tomemos la decisión con conciencia crítica y en construcción colectiva. De manera tal que los sistemas de inteligencia artificial se alimentan de datos producidos por millones de personas. Pero si esas millones de personas son hombres, son blancos, son occidentales, pues esto es lo que les va a generar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para que la inteligencia artificial no nos coloque verdades o perspectivas dominantes en la toma de decisiones. Así que, cuando utilicemos la inteligencia artificial, tenemos que hablar acerca de la diversidad. Y tenemos que, ¿sí?, que ver que la inteligencia artificial no reemplace el liderazgo, que las decisiones sean más rápidas, sí, procesos más eficaces, eficientes, pero no siempre son mejores. En ese sentido, ¿sí?, el liderazgo define rumbo. La inteligencia artificial solo lo optimiza. La inteligencia artificial analiza datos, pero el liderazgo es quien interpreta las implicaciones. La inteligencia artificial sugiere, pero somos nosotros los que asumimos las responsabilidades y la consecuencia. Bien, pues con esto y con la invitación a que tengamos siempre pensamiento crítico y conciencia crítica ante la toma de decisiones, ¿sí?, les dejo este pequeño video que a lo mejor algunas ya lo han visto, pero me encanta de cómo nosotros y nosotras, ¿sí?, podemos generar un cambio realmente que valga la pena y cambiar y romper las estructuras. Исчи Боже, исчи Боже, исчи Боже, сделай
сделаны наши девчонки. Ла-л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 а. Из цветочков, из звоночков, из переглядок и мармеладок сделаны наши девчонки. Из железа, из стремлений и самоотдачи, и сражений сделаны наши девчонки. Из упорства, из красы, которой гордится вся нация, сделаны наши девчонки. Из синяков и тумаков, из отваги сжатых кулаков, из независимости и мастерства, из страсти и сердца и достоинства, из воли крепче Кремля, из силы и огня, из свободы от чужих мнений, из свершений и достижений сделаны наши девчонки. Demostremos de qué estamos hechas cuando llegue la toma de decisiones y las acciones. Gracias. No saben qué admiración tan grande por Carmen Enedina, porque pues ella es la directora general de Ceneval, entonces su currículum vasto en términos de educación es importantísimo. Además de una gran speaker, una mujer maravillosa, sorora. Qué placer. Y bueno, pues con un gran aplauso vamos a despedirla.